el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 8 de marzo, bienvenidos a la Biblia en 365 días. Soy Wendy Necio Sub y hoy es un día muy especial porque estamos en el día 67 de este viaje transformador a través de la palabra de Dios. Hoy reflexionaremos sobre cómo Dios va delante de nosotros, va guiando nuestros pasos, va preparando el camino. Y las lecturas para el día de hoy las encontramos en Números, capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 23. Marcos, capítulo 14, versos del 1 al 21, Salmo 51, versos del 1 al 19 y Proverbios, capítulo 10, versos del 31 al 32. Hoy, 8 de marzo, también celebramos el Día Internacional de la Mujer. Un momento para honrar la fuerza, la resiliencia y el papel fundamental de la mujer en la sociedad, dentro del plan de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres valientes como Débora, como Ruth, como Esther, como María, quienes confiaron en que Dios iba delante de ellas. Hoy celebro a cada mujer, mujer de fe, mujer de determinación, que sigue adelante sabiendo que Dios es su guía. Comencemos con una oración. Señor, gracias porque tú vas delante de nosotros. Siempre preparas el camino para nosotros. Guíanos a paso firme. En cada paso que damos, Señor, enséñanos, instrúyenos y muéstranos si es el camino correcto. Hoy te pedimos que bendigas a cada mujer, que les des sabiduría, les des fortaleza, les des gracia para cumplir el propósito que tú tienes para sus vidas. Ayúdanos, Dios, a confiar en tu dirección, a vivir cada día con la certeza de que tú estás en medio de nosotros. Queremos experimentar el milagro más grande, aquel que te venimos pidiendo durante mucho tiempo. Sé tú obrando en nuestras vidas, Dios. Yo te pido que tu favor alcance a aquellas personas que el día de hoy están orando y lo están haciendo con mucha fe. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de comenzar, quiero decirte que si este podcast está siendo de bendición para ti y para los tuyos, te invito a apoyar mi ministerio adquiriendo mis libros. Tengo 2. 365 con Dios, que está solo en versión digital, disponible en Amazon, y 40 días de amistad con Dios, que sí es un libro físico y también un libro digital. Ambos están disponibles en Amazon y son recursos diseñados para profundizar en nuestra relación con Dios y acompañarte en tu camino diario con Él. Ahora sí, acompáñame en este día 67 y descubramos juntos cómo Dios va delante de nosotros. Números capítulo 10, verso 1. El Señor le dijo a Moisés: haz 2 trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas, todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si te toca una sola trompeta, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel, y tendrán que presentarse ante ti. Cuando haga sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando haga sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur la seguirán. Haz sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha. Pero cuando convoques al pueblo a asamblea, toca las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrán que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra, vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan y darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos.
también hará sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Durante el segundo año después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su jefe era Nazón, hijo de Aminadab. Las siguientes tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de Zabulón, dirigidas por Eliab, hijo de Elón. Después se desarmó el tabernáculo y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de los levitas, llevando consigo el tabernáculo. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedeur, y la siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Zurisadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Debuel. Luego salió la división coatita de los levitas, que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiud, y las siguientes tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur, y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras el estandarte a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Ahiezer, hijo de Amisadai, y se le unieron las tropas de las tribus de Aser, dirigidas por Pagiel, hijo de Ocrán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Ahira, hijo de Enán. En ese orden marchaban los israelitas, división por división. Un día Moisés le dijo a su cuñado Obad, hijo de Reuel, el medianita: vamos en camino al lugar que el Señor nos ha prometido, porque Él nos dijo: yo se los daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. Marca esa parte y pon tu nombre. No, no iré, respondió Obab. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven y sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Mira qué bien cómo se estaba anticipando Moisés a que Dios le iba a dar bendiciones. Él no sabía, él solamente confiaba en el Señor. Verso 33 dice: así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Voy a repetirlo, porque Dios va delante de nosotros. Verso 33, márcalo en tu Biblia. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos, y siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti. Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Números capítulo 11. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. ¿Qué pasó con el Señor? Oyó todo lo que decían. A veces nosotros pensamos: Dios no me escucha, Dios no está atento, pero
Incluso Dios está atento cuando nosotros nos quejamos. Incluso Dios está atento y nos escucha cuando nosotros decimos nuestras cositas por ahí. Entonces, el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Tabera, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Acuérdense de esa palabra. Ellos comenzaron a tener fuertes antojos. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito». El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo y con el maná se hacían harina en los molinos de mano y se machacaba en un mortero y luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva, y durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: «¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para amanecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Acaso yo los traje al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a una tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo, diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Dame ese favor y ahórrame la miseria». Qué barbaridad con Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel y llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Llegarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer». Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. «Oh, un poco de carne. Estábamos mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aun 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor: «Hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O pescaríamos todos peces del mar y alcanzaría?» Entonces el Señor le dijo a Moisés: «¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no». Lo primero que vemos aquí en Números 10:2 es las trompetas de plata que servían para convocar a la comunidad. Y estas trompetas de plata, en hebreo, son asocera. Eran instrumentos sagrados usados para comunicar órdenes específicas, para convocar al pueblo, para mover al campamento, para prepararse para la batalla. Entonces, el sonido de estas trompetas representaba la voz de Dios guiando a su pueblo en el desierto. Pero en el momento
en el que ellos necesitaban ser guiados. Era un momento de caos, era un momento de incertidumbre. Y allí las trompetas eran un recordatorio audible del orden y de la soberanía de Dios. Las trompetas de plata se usaban para coordinar a las tribus en su viaje por el desierto y para mantener a tantas personas ordenadas en una clara comunicación. Y es que la voz de Dios en medio del caos les recordaba al pueblo de Israel acerca de la protección de Dios. Dios no es un Dios de caos, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de propósito. Y Él le dio a Israel instrucciones claras sobre cómo moverse en el desierto. De la misma manera, Dios es el mismo que nos guía hoy. Quizá tú te sientes en un desierto, te sientes seco, te sientes cansado de dar vueltas en lo mismo, de entrar en un problema y comenzar con otro. Estás harto. Pero cuando escuchas la voz de Dios, cuando escuchas la trompeta de Dios, cuando escuchas la instrucción de Dios, su dirección nos ayuda a avanzar con seguridad. Y tienes que saber esto: Dios nunca nos dejará perdernos en el desierto. Dios es el diseñador del camino. Él no te pide que entiendas todo el camino, solamente que confíes todo el camino en Él. Dios no grita para hacerse escuchar. Él susurra en medio del silencio. Pero solo aquellos que se detienen a escuchar la voz de Dios podrán saber cuál es su dirección. Dedica tiempo diariamente a la oración y a la lectura de la Biblia. No dejes tu devoción con Dios para después. Practica el silencio, la meditación para discernir cuál es la dirección de Dios para tu vida. Y el verso 11 nos da una clara muestra de la dirección de Dios. Nos dice que la nube se levantaba del tabernáculo y el pueblo de Israel partía y seguía adelante. Entonces la nube y el fuego eran la presencia de Dios que nunca nos abandona. Y es que Dios siempre va delante de nosotros. La nube de día, el fuego de noche, eran manifestaciones visibles del Shekinah, de la gloriosa presencia de Dios. En hebreo, Shekinah significa morar, significa habitar, lo que nos recuerda que Dios no solamente guiaba a Israel, sino que Dios habitaba entre ellos. Dios estaba con ellos. Dios no nos está llamando a caminar solos en esta vida. Su presencia debe ser nuestra guía. En el día, como la nube, y en la noche, como el fuego. Dios quiere ser tu refugio. Dios quiere ser tu contacto de emergencia. En momentos de incertidumbre podemos confiar en Él, porque Él está con nosotros, incluso cuando no veamos claramente el camino. La presencia de Dios no es un lugar al que vas, es una realidad en la que vives. En tus momentos de duda, recuerda que Dios está contigo, incluso cuando no sientas su presencia. Hay muchos que me escuchan, pero no sienten la presencia de Dios. No sienten que Dios les hable. Ora hoy y pídele a Dios que Él te haga sentir su presencia. Y vas a ver qué va a suceder. Vas a tener sueños. Dios te va a levantar de madrugada para que ores a Él. Dios te va a hablar a través de la Biblia. Antes de que yo le explique, tú ya vas a saber qué es lo que Dios está diciendo cada día. Dios va delante de ti. Verso 35 dice: levántate, oh Señor, y que tus enemigos sean dispersados y huyan delante de ti los que te odian. Moisés sabía que sin la presencia de Dios el pueblo estaba perdido. De la misma manera nosotros no estamos solos en nuestras batallas. Dios no solo nos llama a avanzar, sino que Él mismo va delante de nosotros, abriendo camino, luchando contra nuestros enemigos y derrotándolos. Si Dios te ha dado una promesa, Él mismo se va a encargar de abrir el camino para que se cumpla esa promesa. Te hice marcar el verso 29 porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para ti. Te hice poner tu nombre allí, para que sepas que Dios siempre va delante de ti. Pero ¿qué pasó con el pueblo? En Números 10, Dios les dice: yo iré delante de ustedes. Pero en Números 11, ellos comienzan a quejarse.
Dice la Biblia en Números 11, en el verso 4, ellos volvieron a quejarse. ¡Ay, si tuviéramos carne para comer! La palabra hebrea para queja es lum, que implica un murmullo constante, una insatisfacción que corroe el corazón. Israel, a pesar de haber sido liberado de Egipto y de recibir maná diario, que era la provisión de Dios, ellos añoraban las ollas de carne de su esclavitud. Entonces este pasaje nos muestra cómo la queja nos hace idealizar el pasado y desconfiar de la provisión de Dios. La queja es el veneno del desierto. La queja apaga tu gratitud. La queja es un síntoma de un corazón que ha perdido de vista la fidelidad de Dios. Porque ellos se olvidaron que Dios les dijo, yo voy a ir delante de ustedes, voy a cumplir mi palabra con ustedes, voy a cumplir mi pacto con ustedes, les he prometido maravillosas bendiciones. Y ellos solamente querían comer carne. Se olvidaron de la provisión de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que nos falta, olvidamos todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La queja, ese es el lenguaje del desierto, mientras que la gratitud es el lenguaje de la tierra prometida. Mi pastora Mirta me enseñó a llevar un diario de gratitud y a escribir en ese diario de gratitud todas las cosas buenas que me sucedieron en el día. Por ejemplo, hoy tuve un desayuno hermoso con 2 amigas colombianas, Ale y Laura, y no solamente nos edificamos juntas, oramos y fue un tiempo fabuloso. Y uno siempre tiene que encontrar motivos para agradecer en su día. Yo estoy agradecida con ellas, agradecida por haber tenido un tiempo de juntarnos, de compartir, de alimentar nuestra fe mutuamente. Cuando tú sientas tentación de quejarte, recuerda las promesas de Dios y recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Nosotros tendemos a ser ingratos. El pueblo de Israel rápido se olvidó de la provisión diaria de Dios y comenzó a quejarse. ¿Cuántas veces nos hemos quejado nosotros del maná? Y es que la queja nos ciega a las bendiciones que ya tenemos. La gratitud transforma todo lo que tenemos en suficiente, porque nos recuerda que Dios siempre es más que suficiente. Y sí que el corazón es ingrato, ¿no? Porque ellos no se acordaban de todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero mira de lo que se acordaban. Verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y cómo teníamos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. El pueblo cayó en la trampa. ¿En cuál trampa, me dirás tú? En la trampa de la nostalgia, en la trampa de mirar atrás en su pasado. El pueblo idealizó su pasado en Egipto. Se olvidaron de que ellos en Egipto eran esclavos. Y a veces nosotros también miramos hacia atrás con nostalgia, creyendo que lo que dejamos era mejor. Y yo te digo, no te confundas. Dios nos ha sacado de ciertos lugares por una razón, para llevarnos a algo mejor. Dios no nos libera de algo para que lo extrañemos, sino para llevarnos hacia su propósito perfecto. La nostalgia puede ser una trampa que nos impide avanzar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Ora para que Dios te dé una visión clara de su futuro para ti y para que no estés extrañando cosas de tu pasado que ya no tienen nada que ver en este futuro que Dios tiene para ti. Y mira que los fuertes antojos y los grandes deseos que ellos tenían eran más importantes que la provisión de Dios. Y es por eso que en los versos del 18 al 20 de Números 11, Dios les dice, bueno, ¿quieren carne? Carne comerán. Y Dios les da carne al pueblo, pero no porque fuera lo mejor para ellos, sino porque insistieron en sus deseos, en sus apetitos, en sus fuertes antojos. Y a veces nosotros pedimos cosas que no son buenas para nosotros, pero Dios en su misericordia nos da lo que realmente necesitamos, no siempre lo que queremos. Lo que tú crees que necesitas no siempre es lo que Dios sabe que necesitas.
Y en Números 11:23, Dios le responde a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y aquí los dejo hasta mañana. Hasta mañana continuamos con este relato. Hoy vamos a Marcos capítulo 14, versos del 1 al 21. Faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, que no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra, y mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban en la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el Cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones: al entrar a la ciudad se encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto cerca, grande, en el 4º piso, allá arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los discípulos entraron a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche, Jesús llegó con los 12, y mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Y él contestó: es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. La mujer que derramó su frasco de alabastro es María, la hermana de Lázaro. Y ella no escatimó nada en su adoración a Jesús. El perfume era muy valioso, pero ella entendió algo: que Jesús era más valioso que cualquier riqueza. Y es que la adoración verdadera no se guarda nada. Es una adoración completa, es una adoración radical, es una adoración sin reservas. Y Dios no busca adoradores perfectos, sino corazones rendidos, personas que le sepan dar su lugar hoy. Yo te pregunto, ¿tú estás adorando a Jesús con todo lo que tienes, con todo lo que eres? ¿O solamente con lo que te sobra de tiempo? Si nosotros queremos hacer una adoración que agrade a Dios, debemos tener el mismo corazón de esta mujer. ¿Pero qué sucedió con los discípulos?
Los discípulos no entendían la adoración que ella estaba dándole a Jesús y comenzaron a indignarse y decían, ¿por qué se desperdicia un perfume tan costoso? En el verso 4. Y es que cuando nosotros adoramos a Dios con entrega, siempre habrá personas que te critiquen. Siempre va a haber gente que levante su dedo contra ti. Para el mundo, darlo todo por Jesús es una locura. Pero Jesús sí valora nuestra adoración sincera. Aunque otros no la entiendan, Jesús sí sabe por todo lo que tú has pasado para adorarle. Así que no te preocupes por lo que los demás piensen de tu adoración. Preocúpate por lo que Dios piense. Jesús valora tu entrega. Jesús te defiende. Me encanta la forma en cómo Jesús les dice en el verso 6. Déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Esta parte me conmovió. Porque Jesús defendió a esta mujer porque vio la pureza en su corazón. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Él conoce nuestras motivaciones. Él conoce nuestros esfuerzos, lo que nos cuesta. ¿Y sabes qué? Dios no mide el valor de la ofrenda por el costo, sino por el corazón con el que se da. Tú tendrás una recompensa de acuerdo a la entrega genuina que tengas para Dios. Ponte a pensar, ¿estás dándole a Dios lo mejor de ti? ¿O solo lo que te es fácil entregar? Mira, fácil la tiene cualquiera. Pero ser discípulo de Jesús te va a costar la vida, te va a costar todo. ¿Y sabes qué? ¿Qué más me muestra este verso? Que Jesús cumplió con esta mujer. Dijo, en todo lugar donde se hable de la buena noticia del Evangelio, se hablará de lo que hizo esta mujer. Y hoy, muchos años después, seguimos hablando de lo que hizo esta mujer. Y tras bambalinas, la traición de Judas con su corazón desviado. Y es que así como hay gente fiel como María, también hay traicioneros como Judas. Mientras María daba todo en su adoración, Judas buscaba su propio beneficio. La traición no comienza con una pequeña acción, sino con un corazón que deja de valorar a Jesús. Nunca dejes de valorar lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. Judas estuvo cerca de Jesús. Judas fue uno de su equipo. Judas estuvo con Jesús sentado comiendo a la mesa, pero nunca le entregó su corazón. Fue todo de la boca para afuera. Y no es suficiente estar cerca de Jesús. Es necesario amarlo más que a cualquier otra cosa o persona en esta vida. Pregúntate, ¿estoy siguiendo y sirviendo a Jesús por amor o por lo que puedo obtener de Él? No dejes que tu corazón te traicione. No pienses que estés cerca, pero solamente por un beneficio. Cuando Jesús se sienta con ellos a la mesa, es increíble la restitución que le da porque ya sabiendo que lo iba a entregar, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte, lo reparte a sus discípulos y les dice, tómelo, que esto es mi cuerpo. En esa última cena, Jesús selló el nuevo pacto con su sangre. Él sabía que iba a ser traicionado, pero aún así decidió entregarse por nosotros. ¿Qué me habla esto? Él sabía que nosotros le íbamos a ser infieles y aún así decidió entregar su vida por nosotros. Él sabía que nosotros íbamos a fallar y aún así decidió entregar su vida por nosotros. Él sabía que en algún momento lo íbamos a dejar esperando en esta cita divina que tenemos cada día y aún así decidió entregar su vida por nosotros. Y es que el amor de Dios, el amor de Jesús es más grande que cualquier traición, que cualquier error, que cualquier pecado. La cruz no fue un accidente, fue un acto de amor planeado desde la eternidad.
Y yo no te puedo explicar con palabras la forma tan grande en cómo Dios te ama. Pero quizá hoy necesitamos recuperar nuestros pactos con Dios. Dios nos llama a vivir con un corazón completamente rendido a Él, sin reservas, sin condiciones, sin límites, sin traiciones, sin excusas para seguirlo. Como María entrega todo. Que no te importe quién te critique, que no te importe quién te señale, que no te importe quién te traicione. Yo quiero ser como esa mujer, como esa María de Betania, que derramó su perfume de adoración en la cabeza de Jesús. Ahora leamos el Salmo 51, versos del 1 al 19. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en el que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados y quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Este salmo es una de las oraciones más profundas de arrepentimiento y restauración en la Biblia. David lo escribió después de haber pecado con Betsabé y de ser confrontado por el profeta Natán. Y con esta oración de David, muchos de nosotros podemos examinar nuestras excusas. Y aquí encontramos un punto de partida cuando nos sentimos alejados de Dios o cargados de la culpa. Nos acercamos a Dios con un corazón sincero en busca de su misericordia y renovación y Dios nos perdona. Dios siempre tiene misericordia para aquel que se arrepiente. Y es lo que nos dice la Biblia en el verso 1. Mira, David no justifica su pecado, sino que clama, ora por la misericordia de Dios. David estaba sinceramente arrepentido de haber cometido adulterio con Betsabé. Y el perdón de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su amor inagotable. No hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando hay un arrepentimiento sincero. El diablo te recordará tu pasado para alejarte de Dios, pero Dios te recuerda su misericordia para acercarte a Él. Solo Dios puede limpiarnos verdaderamente. Y David lo sabía. En el verso 2 le dice a Dios, lávame de mi culpa hasta que quede limpio. Purifícame. No podemos limpiarnos nosotros mismos. Dios es el único que puede purificarnos completamente. Muchas veces intentamos compensar nuestros errores con buenas obras, pero la verdadera limpieza, la verdadera pureza, solo viene del perdón de Dios. Si tú quieres dejar de sentirte culpable, pídele perdón a Dios. La culpa no nos define, el perdón de Dios sí. Y Dios no espera que te limpies antes de venir a Él. Él te limpia cuando llegas a su presencia
todo sucio, lleno de pecado. La Biblia dice en Isaías, en el capítulo 1, versos 8 y 9, que si nosotros vamos con nuestros pecados rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos si nos arrepentimos delante de Dios. Reconocer nuestro pecado siempre es el primer paso hacia una restauración. Dios conoce todo en cuanto nosotros fallamos. David reconoció sus rebeliones y decía que día y noche lo perseguían. Y eso nos recuerda Génesis 4:4, que dice que el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. David no minimiza su pecado, tampoco minimiza su culpa. Él la reconoce abiertamente. Es cierto que la confesión nos libera del peso del pecado. No podemos recibir la restauración de Dios sin primero admitir nuestra necesidad de su gracia y confesar nuestro pecado. Si el día de hoy tú necesitas confesar algo que te está esclavizando, un pecado oculto, algo que no le has dicho a nadie, bueno, busca a Dios en oración. Primero pídele perdón al Señor. Luego, si necesitas confesárselo a alguien, bueno, escríbeme y cuéntamelo. Y sácalo de ti. Un pecado confesado te libera. Pero nunca justifiques tus pecados. Reconoce tus errores. Reconoce tus pecados delante de Dios y ponte a cuentas con Él. Me encanta la forma en cómo David le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. El arrepentimiento genuino no solo busca perdón, sino también busca transformación. Cámbiame, Señor. Dios es el único que puede cambiar a ese hijo rebelde. Dios es el único que lo puede hacer. Pídele al Espíritu Santo que sea Él tocando la vida de tu familiar que hasta ahora no se arrepiente de las cosas que está haciendo. No se trata solo de dejar el pecado, sino de permitir que Dios nos haga de nuevo. Dios no quiere solo cambiar lo externo en ti. Dios quiere transformar tu corazón. Y el verso 12 nos dice: restaura en mí la alegría de tu salvación. No importa qué tan lejos hayas caído. No importa hacia dónde te hayas mudado, con tal de no escuchar nada de Dios. Y de pronto te caí yo, la pesada, con este podcast. Y dices: no, pero ¿hasta dónde me va a perseguir esa mujer? Hasta que entiendas que Dios te ama, que puede restaurarte, que puede perdonarte y que puede transformar tu vida si tú te acercas a Él con un corazón sincero. No con actos religiosos vacíos, con un corazón sincero y arrepentido. Arrepiéntete de donde has caído. Pídele a Dios una nueva oportunidad y Él te la va a dar. Y por último, Proverbios capítulo 10, versos del 31 al 32. La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Amigos, lo que decimos revela quiénes somos realmente. Los justos hablan con sabiduría porque están alineados a la palabra de Dios, mientras que las palabras de los perversos llevan engaño y finalmente destrucción. Las palabras que salen de tu boca deben ser un reflejo de la gracia de Dios que Él ha depositado en tu corazón. Siempre las palabras van a revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usa tu boca para hablar vida, para hablar sabiduría, para hablar amor, para hablar reconciliación. Dios quiere que seamos portadores de verdad, portadores de gracia, portadores de misericordia. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, tus palabras van a reflejar sabiduría, van a acercar a las personas, van a amistar a los hermanos. Crea un ambiente a tu alrededor que traiga paz y no conflicto, que traiga esperanza y no miedo. Usa tu voz para expresar tu fe y todos conozcan a ese Dios maravilloso que tienes. Día 67, check. Antes de cerrar este episodio, quiero enviar saludos y bendiciones muy especiales a nuestra querida comunidad de la Biblia en 365 días. Feliz cumpleaños para Mayra Ríos desde Ríos, Tecomán, Colima, México.
para Cindy Peraza desde Bogotá, Colombia, para Marjorie Henao desde Colombia, para Jacqueline Salazar desde Los Ángeles, California, para Priscila Mena Monje, para Janet Velasco desde Bogotá, Colombia, para Loida Medina desde Guatemala, para Joyce Pardo, una colombo venezolana en España. Que Dios bendiga tu vida y la de todos los cumpleañeros en este día. Que el Señor haga resplandecer su rostro, los llene de sorpresas, de bendiciones y de amor de todos sus seres queridos. Un feliz aniversario para Emma y Ricardo. Que Dios siga fortaleciendo su amor y bendiciendo su matrimonio. Un abrazo especial para el grupo de amigas de Pasto, Colombia: Diana, Marcela, Isabel, Melissa, Janet y Lenny. Qué alegría ver cómo crecen juntas en la fe. Un saludo muy especial a la pastoral juvenil de la parroquia San José Obrero de La Serena, Chile. Que Dios toque sus corazones, les hable, les dé propósito y los acerque más a su palabra. Y bueno, gracias a todos por ser parte de esta comunidad que crece día a día amando más la palabra de Dios. Nos encontramos el día de mañana. Que Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.